Buenos días a todos y bienvenidos a una reunión especial de Hay una Solución. Hoy es 6 de junio del 2020. Mi nombre es Clara y soy su moderadora. Gogito es nuestra traductora. Good morning, everyone, and welcome to a special meeting of There is a Solution. Today is June 6, 2020. My name is Clara and I'm your moderator. Gogito is our translator. Esta reunión está siendo grabada, pero solo el audio va a ser publicado. This meeting is being recorded, but only the audio will be published. Nuestra compañera esta mañana es Melissa C. Melissa tiene muchos años en OA y tiene un mensaje muy bueno para compartir con nosotros esta mañana acerca de nuestro código, que es amor y tolerancia. Our speaker this morning is Melissa C. Melissa has many years in OA and has a great message to share with us this morning about our code of love and tolerance. Las opiniones expresadas aquí en la reunión son de los miembros particulares y no representan a CCA como un todo. Los programas de los 12 pasos no tienen ni celebridades, ni líderes, ni representantes, pero sí tenemos personas con muy buena recuperación que tienen mucho conocimiento y experiencia en el programa, quienes nos pueden ayudar muchísimo. Y Melissa es una de estas personas. The opinions expressed here are of the people expressing them and don't represent OA as a whole. The 12-step programs don't have celebrities, leaders, or representatives, but we do have people with a very good recovery who have a great deal of knowledge and experience in the program who could help us a lot. And Melissa is one of these people. Y ahora con un gran gusto les presento a nuestra compañera. And now with great pleasure, I introduce to you our speaker, Melissa. Adelante, Melissa. Thank you so much, thank you. So, and Gogo, you'll give me the signal when I have to, right? Okay. Okay, good, okay. So yeah, my name is Melissa C. I am a recovered compulsive overeater and I live in New York. Just a quick qualification. I don't know if people here have heard my story at all, but I suffered miserably. Ok, entonces mi nombre es Melissa C., soy una comedora compulsiva, vivo en Nueva York y les voy a dar brevemente un poquito de mi historia para decirles por qué califico como comedora compulsiva. Go ahead. Okay, so I suffered terribly from this disease of compulsive overeating, really all of my life, and yo sufrí terriblemente por esta enfermedad de ser comedora compulsiva, realmente toda mi vida. And my top weight, if that's like a real physical demonstration of this disease, it was over 300 pounds. Y mi peso máximo, que realmente es una demostración tangible de que yo tenía esta enfermedad, fue de más de 300 libras. And that was over 10 years ago that I was at my top weight. Y eso fue hace más de 10 años atrás que yo llegué a ese peso máximo. Actually going to be almost 11 years. And since then, I have recovered from compulsive overeating. I have released over 160 pounds and have lived in a normal, healthy-sized body. Y bueno, fue en realidad hace casi 11 años desde que yo me pude recuperar y que pude dejar ir 160 libras y que puedo vivir en un cuerpo normal. And even better than that is I've been set free from the bondage of food, from the bondage of weighing myself on the scale. Y lo que es todavía mejor que eso es que he sido liberada. Fui liberada de la esclavitud a la comida, de la esclavitud de tener que pesarme en la balanza seguido. And one of the great gifts is it got really hot here in New York today. And I went in my closet and I pulled out something that without a worry in the world whether it was going to fit me or not. And that I never experienced before Overeaters Anonymous and getting recovered. Y uno de los regalos que trae esto es que, por ejemplo, hoy hace mucho calor en Nueva York y yo pude ir a mi placar, a mi ropero y elegir algo, cualquier cosa, sin tener que preocuparme que si me entraba o no me entraba. Realmente es un regalo.
poder estar cómoda. And so the topic that I was going to discuss with all of you today is love and tolerance, because that is actually key to how I get to wear the same size clothes year after year and live free of the food. Y entonces el tópico del que voy a hablar hoy es el amor y la tolerancia, porque eso ha sido una clave para poder disfrutar de lo que les estoy contando y de la recuperación que vivo hoy. And I never would have thought that there was actually a connection between having love and tolerance and being in a normal body and not eating compulsively, but it is true. Y realmente nunca pensé que hubiera una conexión entre el amor y la tolerancia y tener un cuerpo normal y no estar comiendo compulsivamente, pero sí la hay y es cierta. So I'm going to start off right with that we are tolerant. So what does it mean to have love and tolerance? One, we are tolerant of views that are different. We are tolerant of views. Views, like the way people see the world. We are tolerant of the way that the views that people have. Ok, entonces voy a empezar un poquito hablando de qué es ser tolerante y amoroso. Entonces, lo que ella plantea es que somos tolerantes de las maneras en que otras personas ven al mundo. So, in There's a Solution on page 19 through 20. Entonces ahora vamos a irnos al libro grande y ella nos va a hablar del capítulo número 2, hay una solución que le da nombre a nuestro grupo. Y en la página 19, en el párrafo 1, 2, 3, 4, en el cuarto párrafo, nos va a leer de allí. Do you want me to read it and then you'll read it in Spanish? ¿Lo hacemos bilingüe totalmente o no? Sí, yo creo que sí, Gogis. Sí, okay. Yes, so we can do it completely bilingual. Okay. So I'm going to read the entire section. Okay, good. So There's a Solution on page 19 through 20. Of necessity, there will have to be discussion of matters medical, psychiatric, social, and religious. We are aware that these matters are, from their very nature, controversial. Nothing would please us so much as to write a book which would contain no basis for contention or argument. We shall do our utmost to achieve that ideal. Most of us sense that real tolerance of other people's shortcomings and viewpoints and a respect for their opinions are attitudes which make us more useful to others. Our very lives as ex-problem drinkers depend upon our constant thought of others and how we may help meet their needs. Ok, y entonces en la página 19, el último párrafo completo dice, necesariamente tendrían que discutirse asuntos médicos, psiquiátricos, sociales y religiosos. Sabemos que estos son materia contenciosa por su misma naturaleza. Nada nos agradaría más que escribir un libro que no diera ninguna base a contenciones o discusiones. Haremos todo lo posible para lograr este ideal. La mayoría de nosotros siente que la verdadera tolerancia de los defectos y puntos de vista de los demás y el respeto de sus opiniones son actitudes que hacen que podamos servir mejor a nuestros semejantes. Nuestras vidas, como ex bebedores, o en nuestro caso comedores compulsivos, problema que somos o éramos, dependen de nuestra constante preocupación por todos y de la manera en que podamos satisfacer sus necesidades. So part of being tolerant is we stay out of controversy. Entonces, parte de ser tolerante es que nos mantenemos fuera de toda controversia. So I stay away from political discussions with people who have different views than me.
Entonces, por ejemplo, yo me mantengo fuera de cualquier tipo de discusión política con personas que tienen una manera de pensar diferente a la mía. And as a recovered woman, that's not my platform. Y como una mujer recuperada, esa no es mi plataforma. So I stay off hot topics. Entonces me mantengo lejos de cualquier tópico que sea controversial, caliente. Not so easy. Not easy when family members have political views that disturb me. Y realmente no es algo que sea fácil, sobre todo cuando tengo familia que tienen maneras de ver, pensamientos políticos muy diferentes a los míos. I don't argue politics with my mother-in-law. Yo no discuto política con mi suegra, especialmente, Or other people. o con ninguna otra persona. And these days, for me, it means I stay off Facebook. Y esto significa para mí que me mantengo fuera de Facebook. And other social media. Y otras plataformas de social media, de otras plataformas sociales. We are not to be argumentative or opinionated. Nosotros no tenemos que ser argumentativos o muy opinionados. So, because my very life depends on my ability to find love in my heart rather than win the argument. Porque mi propia vida depende de que yo pueda encontrar amor en mi corazón en vez de argumentos. And even saying that out loud is hard. Y solamente decir esto en voz alta es difícil. It was easier to put down the food. I'm sorry? It was easier to put down the food. Oh, wow. Fue más fácil no comer comidas alcohólicas. Yeah. So I don't argue with colleagues about educational philosophies. I'm a teacher and I have a view and I don't argue about it with colleagues. Entonces, por ejemplo, yo soy una maestra, pero no discuto con otros educadores mis puntos de vista sobre las filosofías de educación. And I don't get into it with my boss, or I'm in a union. I don't battle with my union rep. I steer clear of controversy. Entonces, realmente eso hace también que no discuta con mi jefa. Y, por ejemplo, tenemos los maestros un sindicato, yo no me meto en cuestiones del sindicato, yo tengo unos límites muy claros en lo que no me meto. And so does it mean that I'm weak or stupid or uncaring because I don't focus on the problems? Y eso no significa que ni yo sea débil, ni que yo sea estúpida, o de que no me interesen todas estas cuestiones, simplemente en las cuales yo no me meto. And no, I'm not stupid, and I'm not weak, and I'm not uncaring. Y no soy débil, no soy estúpida, y no es que no me interesen. In fact, it takes extreme discipline to stay out of that kind of chatter. En realidad toma una disciplina extrema mantenerme lejos de toda esa charlatanería. And if other people, if colleagues or other people think that I'm weak or stupid or uncaring, that's okay. Y si otras personas piensan que soy débil, estúpida o que me importa poco, está bien, es el pensamiento de ellos. And I say, I'm a big girl, and I may not like being disliked, but I can tolerate the discomfort I feel when I'm not liked.
Y entonces lo que yo me digo a mí misma es, ok, soy una chica grande, o como diciendo ya soy una adulta, no me gusta no caerles bien, pero bueno, es más importante lo que yo siento, lo que... I'm sorry, the last part is that you're a big girl, you don't like to be disliked, but you... I can tolerate the discomfort I feel when I'm not liked. Pero la diferencia es que puedo tolerar el disconfort, no sé si estoy diciendo una palabra, puedo tolerar la incomodidad. La incomodidad, gracias, la incomodidad que me causa no caerles bien. And ultimately, God is the judge of me. Y finalmente, así como fin último, mi juez es Dios. And my actions are where I demonstrate my philosophies. Y mis acciones son de la manera en la que yo demuestro mi filosofía. Not my arguing. No mis peleas verbales. Okay, so I'm also tolerant of religious views, my own and my own inadequate conceptions of God. That part of my program is knowing that I have to tolerate other people who see God differently and my own uncertainty. Y esto también hace que yo sea tolerante de diferentes opiniones religiosas y de mi propia inadecuada no certeza de cómo lo veo a Dios. Entonces está básicamente diciendo que es tolerante de lo que otros piensan y de que ella misma por ahí no tiene una certeza o puede ser inadecuado lo que ella piensa de Dios. Incertidumbre. Incertidumbre, gracias. So in We Agnostics, page 49 it starts to 50. Y ahora vamos a ir al capítulo número 4, que es Nosotros los agnósticos, y a la página 50, you say 49 or, yes, right? 49, yeah. I believe it goes to 50. Yes, perfect. Just one question, Clarita, ¿pensás que es más conveniente que diga el párrafo todo junto o que vamos diciendo oración a oración para que sea más dinámico? Si es leído, yo creo que es mejor se lea todo de un solo, en cada idioma. Okay, perfect. So we continue doing, if we can do paragraph by paragraph. Okay. So the way I did before, do you want me to stop, because this is a few paragraphs together that I'm going to read? Let's do paragraph by paragraph. So you read the paragraph and I translate and go. Yeah. Great, okay. So we used to amuse ourselves by cynically dissecting spiritual beliefs and practices when we might have observed that many spiritually minded persons of all races, colors, and creeds were demonstrating a degree of stability, happiness, and usefulness, which we should have sought ourselves. Instead, we looked at the human defects of these people and sometimes use their shortcomings as a basis of wholesale condemnation. We talked of intolerance while we were intolerant ourselves. We missed the reality and the beauty of the forest because we were diverted by the ugliness of some of its trees. We never gave the spiritual side of life a fair hearing. Ok, y entonces este es en mitad del párrafo, al final de la página 49, donde dice: nos divertíamos criticando cínicamente las creencias y prácticas espirituales en vez de observar que la gente de todas las razas, colores y credos estaban demostrando un grado de estabilidad, felicidad y utilidad que nosotros debíamos haber buscado. En vez de hacerlo, mirábamos los defectos humanos de estas personas
y a veces nos basábamos en sus faltas individuales para condenarlas a todas. Hablábamos de intolerancia, mientras que nosotros mismos éramos intolerantes. Se nos escapaba la belleza y la realidad del bosque, porque nos distraía la fealdad de alguno de sus árboles. Nunca escuchamos con imparcialidad las cosas relativas a la parte espiritual de la vida. Okay, and now we're also going to look at, in the appendix, the spiritual experience. Yes. Y ahora también entonces nos vamos a ir a la página 519, que es el apéndice segundo que dice experiencia espiritual. Okay, and I'm not sure exactly what page it is because it was different in different. I got it, don't worry. Okay, good. So most emphatically, we wish to say that any alcoholic capable of honestly facing his problems in the light of our experience can recover, provided he does not close his mind to all spiritual concepts. He can only be defeated by an attitude of intolerance or belligerent denial. Okay, and this is is around the beginning or the end? A ver, It's closer to the end. Closer to the end, okay. Yeah, it's Okay. A ver, I mean, in my book, it's page 570. It's like it's okay. It's third from the end. Can you count the paragraph starting for the first page? Can you count the paragraph and tell me what paragraph it is? In the entire text? Do you want it, what paragraph it is in the whole text? Because it's on the second page in my book of it. Yes, in the second page, okay. La mayoría de nosotros pensamos... Yeah. It's the second full paragraph. Okay. Most emphatically. Okay, give me just 1 second. I'm going to check in my English version. Sure. Okay, most emphatically. Okay, I got it. Okay. Queremos manifestar de la manera más enfática que a la luz de nuestra experiencia, cualquier alcohólico, en nuestro caso comedor compulsivo, capaz de encarar honradamente sus problemas, puede recuperarse, siempre que no cierre su mente a todos los conceptos espirituales. Solamente puede ser derrotado por una actitud de intolerancia o de negación beligerante. So, I need to be tolerant of other religious perspectives. Entonces esto me está diciendo que tengo que ser tolerante de otras perspectivas religiosas. And so I should not look with an eagle eye to find the hypocrisy of some religious people. Ok, entonces que no tendría que mirar con ojos, así como escrutineando la manera de pensar. Ok, más o menos. Can you repeat it? I'm sorry, I get lost. Yeah, I figured it's like an English thing. So I should not look with an eagle eye. We say like an eagle eye because eagles can really see very well, to find the hypocrisy of some religious people. I should not look at people that way. Ok, entonces sí, dice que no tenemos que estar escrutineando como si tuviéramos ojitos de águila, que las águilas cierran los ojitos y pueden ver muy, muy enfocado y muy lejos. Entonces no tenemos que ver con ese tipo de ojos las maneras de pensar religiosas de otras personas. Right, so if I see a religious leader doing something that is wrong, I should not be looking so closely at their wrong actions. Entonces, por ejemplo, si yo veo a un líder político que está haciendo algo que está mal, no tengo que estar mirando así detalladamente y muy cerquita sus acciones. And in fact, I need to overlook intolerance in other people. En realidad, yo tengo que tratar de mirar por arribita y ser tolerante de otros. So for me, family members are a great place to start. Y una muy buena manera de empezar es empezando por mi propia familia, por mis parientes. I sometimes see them as being intolerant and prejudiced, and that's my judgmentalism
that's judging them. And my work is to overlook this so I can see their gifts and their good characteristics. Y entonces cuando yo veo a un pariente que está siendo intolerante o que está teniendo prejuicios, tengo que ver que yo misma estoy siendo intolerante y teniendo prejuicios contra esa persona. Entonces trato de enfocarme más en cuáles son los dones que tiene esa persona y cuáles son las buenas características que tiene esa persona. Intolerance is an obstacle to finding God. Porque ser intolerante es un obstáculo para encontrar a Dios. If I am to find God, I need to be willing to see him in all places. Si yo quiero encontrar a Dios, tengo que tener la habilidad de poder verlo en todos los lugares, en todas las cosas. And since I know that my problem is lack of power, my job is to seek a relationship with power. Y entonces, como yo sé que mi problema es la falta de poder, y acá se está refiriendo al libro grande, lo que tengo que hacer es buscar ese poder. Okay, so I also have to be tolerant of being offended, of having my feelings hurt. Entonces, también tengo que ser tolerante de ser ofendida, de cuando alguien lastima mis sentimientos. And in how it works, on page 66, Y en el capítulo número 5, cómo trabaja, en la página 66, okay, it says, though we did not like their symptoms and the way these disturbed us, they, like ourselves, were sick too. We asked God to help us show them the same tolerance, pity, and patience that we would cheerfully grant a sick friend. When a person offended, we said to ourselves, this is a sick man. How can I be helpful to him? God, save me from being angry. Thy will be done. y bueno, en la versión que manejamos en Estados Unidos es página 67, no 66, empieza a leer justo antes de la oración del hombre enfermo y dice, a pesar que no nos parecían bien sus síntomas y la forma en que estos nos alteraban, ellos, como nosotros mismos, también estaban enfermos. Le pedimos a Dios que nos ayudara a demostrar la misma tolerancia, paciencia y compasión que gustosamente tendríamos para con un amigo enfermo. Cuando alguien nos ofendía, nos decíamos a nosotros mismos, está enfermo, ¿cómo puedo ayudarlo? Dios me libre de enojarme, hágase tu voluntad. And in how it works on page 70. Y siguiendo en este capítulo 5, cómo funciona, en la página 70, al final de la página, If we have been thorough about our personal inventory, we've written down a lot. We've listed and analyzed our resentments. We've begun to comprehend their futility and their fatality. We have commenced to see their terrible destructiveness. We have begun to learn tolerance, patience, and goodwill toward all men, even our enemies, for we look on them as sick people. We've listed the people we've hurt by our conduct, and we are willing to straighten out the past if we can. ok, y entonces página 70 dice, si hemos sido concienzudos en nuestro inventario personal, habremos puesto mucho por escrito. Hemos catalogado y analizado nuestros pensamientos. Hemos empezado a ver su futilidad y fatalidad y a comprender su terrible poder destructivo. Hemos empezado a aprender la tolerancia, la paciencia y la buena voluntad hacia los hombres, aún hacia nuestros enemigos, porque los vemos como enfermos.
Hemos hecho una relación de las personas a quienes hemos ofendido con nuestro comportamiento y estamos dispuestos a reparar el pasado si podemos. So I have reworked the sick man's prayer to be the spiritually developing man's prayer. Entonces, yo cuando leo esta oración, que algunos llaman la oración del hombre enfermo, cambio las palabras y la llamo como la oración del hombre que se está desarrollando, del hombre que todavía no está desarrollado, refiriéndose a la parte emocional, por supuesto. Because to me, when I said sick, it felt very like I was superior. They're sick. Porque no me gusta mucho cuando usa la palabra enfermo. Me da la sensación de que cuando dice enfermo, de alguna manera está diciendo que yo soy superior, él es enfermo. So I look at the people who disturb me as developing, like a child or a toddler. Entonces yo veo a las personas que tienen una disturbación, ¿cómo decirlo correctamente? Las personas que tienen Clarita, disturb, ¿cómo digo disturb? No le quiero cambiar el sentido de lo que está diciendo. Yo veo a las personas... Perturbadas, ahí está, gracias. Yo veo a las personas que son perturbadas como si estuviera mirando a un niño, a uno de estos chiquitos que recién empiezan a caminar, alguien que se está desarrollando. And when I can see them in this perspective, I'm far less likely to get angry. Y cuando lo puedo ver desde esta perspectiva, estoy mucho más lejos de llegar a enojarme. And, you know, I think back to my children when they were toddlers. And they did things that if a grown person did, I might get angry at. Right? Little children do things. Y entonces usa como ejemplo que que ella fue de esta manera con sus hijos, ¿no es cierto? Cuando eran chiquititos y estaban creciendo y hacían cosas que si las hubiera hecho un adulto, ella se hubiera súper enojado. Bueno, no, los entiende porque son chiquititos y están aprendiendo. Y es la misma actitud que usa con la persona con la que está enojada. You know, we expect toddlers to act a certain way. We give them like a pass. Nosotros no estamos esperando que un niño que recién empieza a caminar se maneje de una manera determinada. Les estamos dando como chance, tienen cierto permiso. Right. So if they scribble on the wall, right? If an adult did that, you would get very, very angry. A child does it, you don't like it, but you have understanding for them. Entonces, por ejemplo, si un niñito escribe en la pared, si lo hubiera hecho un adulto te enojarías, obviamente, pero cuando lo hace un niño, uno lo entiende. Entonces, claro, no te gusta, pero lo llegas a entender. So when someone disturbs me, I envision them. I close my eyes and I meditate and I see them as a toddler. Entonces, cuando alguien me perturba o me molesta, cuando hace algo que me molesta, lo que yo hago es cerrar mis ojos y tener esta visión donde los veo como un niñito que recién empieza a caminar y me quedo meditando sobre esta visión. And when I see them like a little child, then I can find a pocket inside here, a special spot in my heart of compassion. And I feel myself, it's like I release the anger and my heart can soften. Y realmente, cuando yo puedo ver a la otra persona como si fuera un niño pequeño, encuentro dentro de mi corazón un lugar blandito que fuera como un bolsillito, dice, donde puede encontrar la compasión. And that takes great strength. Y eso toma mucha fortaleza. But God gives me that strength. Pero Dios me da esa fortaleza.
So I try to remind myself that they are children of God just like me. Entonces trato de recordarme a mí misma que ellos son niños, hijos de Dios, tanto como yo. And they were one time young children who may have been hurt. And hurt people hurt people. Y trato de recordar que alguna vez estas personas fueron niños que quizás fueron lastimados y que las personas lastimadas lastiman a otros. And for me, this is especially effective when I find myself angry with my husband. Oh. Ok, y esto es especialmente efectivo para mí cuando estoy enojada con mi marido. So I actually am able to envision him like the little boy in the photos that are in his mother's house. Y entonces hago un esfuerzo real en pensar en él y recordar esas fotos de cuando él era chiquitito, esas fotos que yo veía en la casa de mi suegra. Okay, so this brings me to the next one. Number 3, we're tolerant of family members' imperfections. Y entonces esto ahora nos impulsa al nuevo punto, nos lleva al nuevo punto que es cómo ser tolerante con familia y parientes. Okay, and in the chapter Into Action on page 83. Entonces ahora vamos a ir al capítulo En Acción de la página 83. No dijo familia y parientes, actually dijo con miembros de nuestra familia, para ser exacta. Okay, no es importante, pero trato de ser literal. Ok, página 83, al principio de todo, la primera palabra. Ok, go ahead, Melissa. All right, it's a long one. Yes, it starts with yes, there is a long period. How long are you going to read? Up to the promises? I am going to read that we must remember that 10 or 20 years. Okay, can we do paragraph by paragraph then? Is it more than one? Yeah, so I'm going to stop after, I'll do, before the spiritual life is not a theory. I'll stop. Yeah, Okay. I'll stop before that. Okay. So yes, there is a long period of reconstruction ahead. We must take the lead. A remorseful mumbling that we are sorry won't fit the bill at all. We ought to sit down with the family and frankly analyze the past as we now see it, being very careful not to criticize them. Their defects may be glaring, but the chances are that our own actions are partly responsible. So we clean house with the family, asking each morning in meditation that our Creator show us the way to patience, tolerance, kindliness, and love. Sí, hay por delante un largo periodo de reconstrucción. Tenemos que tomar la iniciativa. Musitar lleno de remordimientos que estamos arrepentidos es algo que de ninguna manera será suficiente. Debemos sentarnos con nuestros familiares a analizar francamente el pasado, tal como lo vemos ahora, teniendo mucho cuidado de no criticarlos a ellos. Sus defectos pueden ser muy notorios, pero es probable que nuestros propios actos sean parcialmente la causa de estos. Así que dejamos todo en claro con la familia, pidiendo cada mañana que nuestro Creador nos enseñe el camino de la paciencia, la tolerancia, de la bondad y del amor. Okay. The spiritual life is not a theory. We have to live it. Unless one's family expresses a desire to live upon spiritual principles, we think we ought not to urge them. We should not talk incessantly to them about spiritual matters. They will change in time. Our behavior will convince them more than our words. We must remember that 10 or 20 years of drunkenness would make a skeptic out of anyone. La vida espiritual no es una teoría. Tenemos que practicarla.
A menos que la familia de uno exprese el deseo de vivir sobre una base de principios espirituales, no debemos apurarlos. No debemos hablarles incesantemente de asuntos espirituales. Ya cambiarán con el tiempo. Nuestro comportamiento les convencerá mejor que nuestras palabras. Debemos recordar que 10 o 20 años de borracheras hacen que cualquiera se vuelva escéptico. And in the chapter to wives, Y ahora nos vamos al capítulo a las esposas. okay, page 118. Vamos a ir a la página 118 y comenzar en el segundo párrafo. Okay, so, and I'm gonna sort of, I know I gave you a different spot, but I'm gonna start, it starts with patience, tolerance, and understanding. Okay. That's not where the chapter begins. And the paragraph begins with your husband knows he owes you more, but I'm going to go to the middle of that paragraph. Okay. Perfect, I got it. Okay. So patience, tolerance, understanding, and love are the watchwords. Show him these things in yourself, and they will be reflected back to you from him. Live and let live is the rule. If you both show a willingness to remedy your own defects, there will be little need to criticize each other. Paciencia, tolerancia y comprensión, paciencia, tolerancia, comprensión y amor son la consigna. Muéstrele en usted estas cosas y las volverá a recoger después reflejadas en él. Vive y deja vivir, es la regla. Si ustedes dos demuestran buena voluntad en remediar sus propios defectos, habrá poca necesidad de criticarse el uno al otro. Okay. So I need to lead my family, and I have to refrain from criticizing family members. The first verb was leave my family. I need to lead. I need to lead my family. Leave them alone, like not bother them. No, I need to be the leader. I'm the one who's leading. Lead, yes. Ok, entonces soy yo la que tengo que liderar a mi familia. Tengo que ser la primera que muestre estas características. I'm laughing because not leave. Not leave. No, lead. And I have and not criticize them. If I'm cleaning house with the family, I'm not urging them to find their part. Entonces lo que tengo que hacer es no criticarlos. Y cuando estoy limpiando las cosas entre nosotros, yo no me voy a poner a hablar de las cosas de ellos, que ellos hicieron. I don't point out the mess on their side of the street. No vamos a ir a mostrar el desorden que hay o la basura que hay del lado de ellos de la calle, de su vereda. I don't talk incessantly about spiritual matters, but rather I live it. Y no soy de las que habla incesantemente sobre cuestiones espirituales, sino que trato de vivirlas. My actions are what they hear. Lo que ellos en realidad escuchan son mis acciones. Nobody wants to hear me talk about my values if I'm not living them. Nadie quiere escuchar sobre mis valores si realmente no los estoy viviendo. And I have to remember my kids are not my sponsees. Y algo que me tengo que acordar es que mis hijos no son mis ahijados en el programa. So one of the harms that I did in early recovery was I tried to teach my daughter how to find her part every time she had an issue. Entonces, una de las cosas que me acuerdo es que yo le traté de enseñar a mi hija cómo encontrar su parte cada vez que tenía un problema.
So every time she had a problem, I treated it like she was going to do a 10th step. Entonces, básicamente, cada vez que mi hija tenía un problema, yo lo trataba de ayudar enseñándole cómo hacer un paso 10. And first of all, she's not an addict. Y primero, ella no es una adicta. And if she were, I'm not her sponsor. Y si lo fuera, yo no soy su madrina. I'm her mother. Soy su mamá. She came to me with a problem, and I tried to fix her. Vino hacia mí con un problema y yo lo que hice fue tratar de arreglarla. Solucionarla. And the kinder thing was to actually take her part, not make her see her part. I'm sorry, can you repeat that? So the kinder thing would be if I took her part, not made her see her part. Ok, entonces realmente lo que hubiera sido amoroso de mi parte como mamá hubiera sido que yo me pusiera de su lado en vez de tratar de hacerla ver cuál era su parte en el problema. And she told me a few years ago that she felt that she couldn't share her problems with me because I never took her side. Y una de las cosas que me dijo hace unos años es que ella sentía que no podía compartir sus problemas conmigo porque ella sentía que yo nunca me ponía de su lado. And that still hurts me. That still, I can feel that I did hurt her. Y eso es algo que todavía me sigue causando dolor porque realmente puedo ver que no me puse de su lado. She saw that I always took everyone else's side. Lo que ella vio y pensó fue que yo siempre me ponía del lado de los otros. And sadly, she was right. Y lamentablemente, ella tenía razón. I did that. That I did. And I think it hurts to be a kid and feel like your mom doesn't have your back. Y realmente yo sí lo hice, sí tomaba parte por los otros. Y cuando sos un niño realmente duele pensar que tu mamá no se está poniendo de tu lado. So I did make amends to her. Entonces hice mis reparaciones, hice mis enmiendas con ella. And I live those amends now. Y ahora vivo esas enmiendas con ella. So when she comes to me with a problem, she's 19, and she shares a problem with me. Entonces ahora ella ya tiene 19 años y cuando viene y me comparte un problema, I ask her, do you want me to just listen or do you want a suggestion? Le pregunto, ¿vos querés que simplemente te escuche o querés que te dé mi sugerencia? And most of the time, she says, just listen. Y la mayoría de las veces lo que ella me contesta es, solamente escúchame. And that's where I have to trust God, that He has a very special plan for my children. Y ahí es donde tengo que realmente confiar que Dios tiene un plan específico con mi hija. And I have to tolerate the discomfort when I see my children make what I think is a mistake. Y realmente tengo que tolerar la incomodidad cuando yo pienso que sé cuál es la solución y querer decirles eso. Okay, so the next one is love and tolerance as my code. That is my code, my guiding principle. Y ahora se está refiriendo a las palabras del libro en la página 84 que dicen que el amor y la tolerancia son nuestro código. Y lo dice en primera persona, dice son mi código. Y a eso le agrega, son mi guía de principios, los principios que me guían. And this is into action on page 84.
Y esto está, y esto está en la página 84 del libro grande. Nos vamos a la página 84, que es en el capítulo en acción. Okay. This thought brings us to step 10, which suggests we continue to take personal inventory and continue to set right any new mistakes as we go along. We vigorously commenced this way of living as we cleaned up the past. We have entered the world of the spirit. Our next function is to grow in understanding and effectiveness. This is not an overnight matter. It should continue for our lifetime. Continue to watch for selfishness, dishonesty, resentment, and fear. When these crop up, we ask God at once to remove them. We discuss them with someone immediately and make amends quickly if we have harmed anyone. Then we resolutely turn our thoughts to someone we can help. Love and tolerance is our code. Entonces nos lee en página 84, mitad de la página, donde empieza el paso 10. Este pensamiento nos lleva al 10º paso, el cual quiere continuar con nuestro inventario personal y seguir enmendando todas las nuevas faltas que cometamos. Vigorosamente comenzamos a llevar este nuevo modo de vida a medida que rectificamos nuestro pasado. Hemos entrado al mundo del espíritu. Nuestra siguiente tarea es crecer en entendimiento y eficacia. Este no es un asunto para resolver de la noche a la mañana. Es una tarea para toda nuestra vida. Continuamos vigilando el egoísmo, la deshonestidad, el resentimiento y el miedo. Cuando estos surgen, enseguida le pedimos a Dios que nos libre de ellos. Los discutimos inmediatamente con alguien y hacemos prontamente las debidas reparaciones a quienes hayamos ofendido. Entonces, resueltamente, encaminamos nuestros pensamientos hacia alguien a quien podamos ayudar. Y ahí viene la frase: el amor y la tolerancia para con otros son nuestro código. And that's my favorite line of all. Love and tolerance of others is my code. Y esa es mi frase favorita, que el amor y la tolerancia son nuestro código. That I have a code. It's my code. It's my policy. It's... Y entonces eso significa que yo tengo códigos. Este es mi código. Estas son las reglas con las que me manejo. Políticas, como la política de un negocio, policies, políticas. It's my protocol. I think it's like I'm a business. It's my standard operating procedure. It's my SOP, we call it. Y entonces habla también de que es mi protocolo y lo compara con un negocio y dice que es mi standard operation. Which one was the last one? Yeah, it's standard operating procedure. Entonces, business as a, yeah. Sí, es como mi manual de procedimientos de operaciones estándar. Yeah. So if you notice, my code is not justice and it's not fairness. Entonces, si podés ver, mi código, no estamos hablando de cosas que sean, no, mi código no es justicia y lo que es justo. My code is not get Melissa's way. That's not my code. Mi código tampoco es que las cosas se hagan como yo diga. Ese no es mi código. I need to have tolerance of others and to tolerate. Yo necesito tener tolerancia de otros y tolerar. So to me, that means I build up my sensitivity to my own discomfort that gets stirred up when others do whatever it is they do. Entonces lo que yo he hecho es construir mi sensitividad a un nivel
que cuando otros revuelven las cosas y hacen cosas que me molestan, ella puede ser tolerante. And I can think about tolerance like the way that people build up a tolerance to medications. Y cuando pienso en la tolerancia, hace una analogía que dice que siente que es como cuando una persona empieza a tener tolerancia a los medicamentos. And they don't get as easily affected by it. Y eso significa que no son fácilmente afectados por ese medicamento. And so that's what I aspire to be, less affected by others and my own discomfort. Entonces de eso es lo que estamos hablando, que es del hecho de ser menos afectados por otros y por lo que otros hacen. Because as an addict, I was always just looking to get comfortable. Porque como una adicta, yo siempre lo que estaba tratando es ver cómo poder sentirme de manera confortable, cómo sentirme cómoda. And that's not my code anymore. Y ese no es mi código, ya no. So when I'm disturbed, I need to call upon my willpower. Entonces, cuando me siento perturbada, lo que necesito hacer es llamar a mi poder superior. That this is good use of the will. Y recordar que este es el buen uso de la voluntad del que nos habla el libro grande. I ask for willpower to relieve me from thinking about me. Yo pido la buena voluntad de que Dios me deje dejar ir esas cosas, the good will to relieve me of, I'm sorry, Melissa, you asked? This is good use of the will, to relieve me Yes. from thinking about me. Ok, entonces lo que dice es que esta buena predisposición es para pedir las ganas, la buena predisposición de dejar ir lo que ella piensa de ella misma. And I practice love and tolerance. I'm thinking of others. Y yo practico amor y tolerancia cuando estoy pensando en otros. So what I do is I meditate on love. And when my mind drifts off from love and onto my own agenda, my own plan, I can gently redirect my thinking back onto loving others. Entonces lo que yo hago es meditar en el amor. Y cuando siento que me voy de eso, y que ya ahí tengo mi propia agenda y quiero volver a cuál era mi plan, lo que hago entonces es volver. So I was taught, and then this might be difficult to translate in Spanish, but we'll do it. I was taught to think of this like training a puppy to stay. Entonces, a mí me dijeron que para poder hacer esto tengo que pensar en como cuando estamos entrenando a un perrito. So it stays, you tell it stay, and it stays for a minute, and then it wanders off. Entonces, por ejemplo, cuando están entrenando a un perrito y le dicen quieto, el perrito se queda quieto por un minutito, pero después se va. And that's my mind. I tell it stay on love, and it wanders off onto me and what I want. Y entonces lo mismo pasa con mi mente, cuando yo le digo, quédate en el amor, y se queda por un ratito, pero ya después se va. And so what we do is, I gently pick it up, and I put it back where it should be, right? Claro. Entonces lo que hago es de una manera muy gentil, muy amorosa, lo que hago es agarrarla a mi mente como si fuera el perrito y volverla a traer a meditar en el amor, a estar en el amor, que es lo que debe ser. And I don't have to beat the puppy. Y no tengo que ser ese perrito. Right? It's done No, perdón, no sé. Y no tengo que pegarle al perrito. No tengo que pegarle al perrito. Okay, so the last thing that I'm going to really zero in is tolerance for unhealthy eating and drinking habits.
Y entonces ahora de lo que vamos a hablar específicamente es de tener tolerancia por hábitos de comer de manera no saludable y de beber de manera... In others, not in me. Oh, va a hablar de cómo tolerar cuando alguien cercano a vos bebe de una manera que no te parece saludable o come de una manera que no te parece saludable. Okay, so in the chapter Working with Others on page 102, Entonces nos vamos a ir al capítulo Trabajando con otros, con los demás, perdón, Trabajando con los demás, y en la página 102, el último párrafo abajo de todo. so it says, many of us keep liquor in our homes. We often need it to carry green recruits through a severe hangover. Some of us still serve it to our friends, provided they are not alcoholic. Some of us think we should not serve liquor to anyone. But we never argue this question. We feel that each family, in the light of their own circumstances, ought to decide for themselves. Ok, y entonces dice, muchos de nosotros acostumbramos a tener licor en nuestras casas. A veces lo necesitamos para aplacar los graves temblores de algún nuevo candidato después de una gran borrachera. Algunos de nosotros lo servimos a nuestros amigos, siempre que no sean alcohólicos, pero otros de los nuestros creen que no debemos servirlo a nadie. Nunca discutimos este punto. Creemos que cada familia debe decidirlo a la luz de sus propias circunstancias. We are never careful to show intolerance or hatred of drinking as an institution. Experience shows that such an attitude is not helpful to anyone. Every new alcoholic looks for this spirit among us and is immensely relieved when he finds we are not witch burners. A spirit of intolerance might repel alcoholics whose lives could have been saved had it not been for such stupidity. We would not even do the cause of temperate drinking any good, for not one drinker in 1,000 likes to be told anything about alcohol by one who hates it. Boguito, ¿estás en mute? Perdón. Entonces sigue leyendo en la página 103. Tenemos mucho cuidado de no demostrar nunca intolerancia u odio por la bebida como parte de la sociedad. La experiencia demuestra que esa actitud no ayuda a nadie. Cada uno de los alcohólicos recién llegados busca esa actitud entre nosotros y siente un alivio enorme cuando se da cuenta de que no somos tan puritanos. Un espíritu de intolerancia repelería a alcohólicos a quienes podría habérseles salvado la vida de no haber sido por semejante estupidez. Ni siquiera le haríamos ningún bien a la causa de la bebida en moderación, porque no hay un alcohólico entre 1000 al que le guste que le diga algo del alcohol a alguien que lo odia. So, because I've had a huge physical transformation, people in my world are always, it feels like they're always kind of looking at what I'm eating and waiting for me to have an opinion about what they eat. Ok, entonces como yo tuve una transformación física muy contundente, muy grande, yo noto que la gente alrededor mío está siempre husmeando qué como yo o esperando que yo les vaya a decir algo sobre lo que ellos comen. I get asked all the time, what do you eat? Show me what you eat. Tell me what you eat. Show me what you eat. Y todo el tiempo hay gente que me pregunta, ¿qué comes? Contame qué comes. A ver, ¿qué es lo que comes? ¿Qué comes? But nobody wants to know what I do. What is it that I really do? Pero a nadie le interesa saber qué es lo que hago, qué es lo que realmente hago. Right. That the eating part is, they know as much as I know, right? It's just good nutrition. I have no new information. Porque en realidad, si estamos hablando de la parte de la comida, del plan de alimentación, no hay nada
nuevo, nada que ellos no sepan, no hay información, no hago nada diferente nutricionalmente que ellos no tengan una idea de cómo es. And I am always honest, so I tell people that I am an addict. I have a severe food allergy that my body does not respond to food the way normal people's bodies. Ok, pero soy honesta y les digo que soy una adicta y que lo que yo tengo es una alergia a la comida muy severa porque mi cuerpo no responde como otras personas a ciertos ingredientes. And if they want to talk about it more, I'm always available to talk about it more. Y si quieren hablar más sobre eso, yo siempre estoy dispuesta a hablar más. Right. So I have tolerance of others' eating behaviors. I tolerate the way other people eat. Entonces, hoy en día yo tengo tolerancia de las conductas, de la manera y las conductas que otros tienen cuando comen. Yo tolero lo que los otros comen. I'm not anti-sugar. I don't walk around with signs telling people sugar is evil and sugar is bad. I don't eat it, but I don't walk around as my platform. Entonces yo no soy de estas personas que andan con un cartel caminando por la vida diciendo no al azúcar, yo estoy en contra del azúcar, el azúcar es un demonio, el azúcar es un diablo, el azúcar es malo. Yo no la como, pero no les ando diciendo a la gente eso. No les ando diciendo eso nada más, pero yo no le digo a la gente eso. I'm not the food police. No soy la policía de comidas. And when I'm with people who are eating, I don't turn up my nose with superiority. Y cuando estoy alrededor de gente que está comiendo, tampoco levanto así mi nariz con actitud de superior, como mirándolos desde arriba. So in fact, I've been at events and holiday dinners, and someone's plate will be piled high. Y me ha pasado de estar en eventos o en fiestas de holiday dinners, fiestas como Navidades, así, y entonces dice que le ha pasado estar a alguien que a lo mejor se sirve un plato que parece una montaña. And they'll say something, they'll look at me, and they'll say, "Ah, you're always so good. I'm being bad." Y entonces me miran y dicen algo así como que, vos siempre sos tan buena o haces las cosas tan bien, yo hoy no me estoy portando bien. And I make sure to say that they're not being bad. Y yo me aseguro de decirles que no es que se están portando mal. They're eating. They're not murdering someone. Que simplemente están comiendo, que no están matando a alguien. I might even say, "That looks delicious. Enjoy." Incluso les puedo llegar a decir, ay, eso se ve delicioso, disfrútalo. Because it doesn't bother me anymore. I don't want it. Porque realmente a mí ya no me molesta más esa comida, no la quiero. So I'm not intolerant of others eating, even if they seem to have this disease. Entonces realmente yo no soy intolerante de la manera en que los otros comen, aún si me parece que tengan nuestra enfermedad. In fact, I'm even more likely to make sure that they don't feel uncomfortable about eating in front of me. En realidad, cuando eso pasa, trato de ser todavía más cuidadosa de que no se sientan mal de comer delante mío, de que no se sientan que van a ser juzgados. And I think for a minute, it just came to me now, I was thinking to when Ebby came to Bill. Bill was drinking at the table, and Ebby continued to speak to him. Y en este momento, esto es algo que se me vino en este momento a la cabeza, de pensar que cuando Eddie va a visitarlo a Bill, Bill estaba tomando en ese momento. Y sin embargo, Eddie le continuó hablando. So
why do I say I want them to be able to eat in front of me? Because if they really have this disease, this condition, being uncomfortable about eating in front of me won't be enough to get them to stop eating. Ok, y entonces, ¿por qué les digo eso? ¿Por qué les digo que no me interesa que se sientan mal de comer hacia delante mío? Porque si realmente ellos tienen esta enfermedad, si realmente tienen esta condición, el hecho de sentirse incómodos de comer hacia delante mío no los va a ayudar a dejar esta enfermedad. A superar. That would be human power. Eso sería creer que hay un poder humano que los puede ayudar. So what will they do if I make them uncomfortable? They're going to avoid me. ¿Qué es lo único que va a lograr si ellos se sienten incómodos comiendo delante mío? Que me van a evitar, van a tratar de no hacerlo delante mío. And since I'm supposed to be helpful, how can I help someone who's going to avoid me? Y como se supone en este programa que uno tiene que estar ayudando, ¿cómo voy a poder ayudar si cuando me vean van a salir para el otro lado? And I think that they're seeing me year after year, happily going to events, happily eating what I eat, speaks louder than any words that I could say. Yo creo que que aun cuando dijera de manera muy fuerte algo, eso no pesa tanto como el hecho de que año tras año me ven ir a esos eventos y comer como y estar feliz y manejarme feliz. Eso tiene mucho más peso a que si yo les dijera y les gritara algo sobre su enfermedad. Bueno, ahí estoy agregando palabras yo. So with my own children, this has been a work in progress. Entonces, aún con mis propios hijos, esto es algo que es un trabajo en proceso, un trabajo que va mejorando, progresando. Because God assigned me the role of being their mother, right? And a mom's job is to keep her family healthy to the best of her ability. Claro, porque Dios me dio el rol de ser su mamá. Y el rol de la madre es el hecho de mantener a la familia saludable. So at this point, my children are 13 and 19 years old, right? So I can encourage healthy eating. I can encourage a clean lifestyle, but I really can't enforce it. Entonces, bueno, les cuento que mis hijos en este momento tienen 13 y 19 años y yo puedo tratar de alentarlos a comer de manera más saludable, puedo tratar de darles aliento para que tengan un estilo de vida más limpio, pero realmente no puedo hacerlo yo, claro, enforzarlos, yo realmente no puedo obligarlos, esa es la palabra, obligarlos. Okay. So somebody is sharing their screen. I don't know if they know that they're sharing their screen. You might want to let it's Sonia. ¿Alguien está compartiendo la pantalla? ¿Qué pantalla es esa? Clara, tú puedes quitarlo como host. ¿Cómo? Pásame el host si tú quieres. Ok, ahí te lo paso, María. Okay, I'm sorry, Melissa. We're going Hey, to... I didn't want to infringe on someone's privacy if they didn't know that their stuff was up there. Yeah, we don't want to look up Right. photos or something. Okay, there it goes. That's good. You got it. Awesome. Okay. So what do I do, right? And I get this conversation a lot with sponsees, really, who have young children. What do? How do you show tolerance for eating? And I don't forbid any food from being eaten. Ok, entonces, ¿qué es lo que hago? Y de hecho tengo esta conversación con muchísimas de mis ahijadas que tienen hijos chiquititos. ¿Qué es lo que hacemos en esta situación con nuestros hijos? ¿Y cómo hago para tener tolerancia?
Y mi respuesta es que yo no prohíbo ninguna comida de ser comida. And I think back to when I was a little girl, how my parents tried so hard to protect me from myself, and it didn't work. Y entonces me recuerdo cuando yo era una niña pequeña y mis padres trataron de todas las maneras posibles de protegerme de mí misma y no funcionó. So what I do is I don't volunteer buying junk food. Entonces lo que yo hago es que no me pongo de voluntaria para comprar comida chatarra. If I'm the one going to the store, I'm bringing home healthy options, unless they specifically tell me exactly what they want. Entonces, si yo soy la que va a ir al supermercado, yo voy a comprar opciones muy saludables, salvo que ellos específicamente me digan exactamente qué es lo que quieren. Right. So I don't surprise my family with ice cream and cookies and cakes. That's not what I do. I don't surprise them with it. Entonces, por ejemplo, yo no soy de esas que van a sorprender a sus hijos con helados, nieves o pasteles o galletitas. But if they ask me, I'll buy it. Pero si me piden, yo se las compro. And for me, this is how I can be both loving and tolerant. Y para mí, esa es la manera que yo encuentro para ser amorosa y a la vez tolerante. Más que amorosa es amando, en este caso, amando de una manera sana, ¿no es cierto? Es más allá de ser amorosa de la forma, sino en expresar amor. And I think just like my words are not heard, it's my actions. They will learn, hopefully, or not, healthy eating and healthy choices by watching me. Entonces realmente yo pienso que las palabras no son tan escuchadas como las acciones. Ellos van a aprender a comer de manera saludable o no, más por ver mis acciones que por lo que yo diga. And if they ever do need this program, and I don't know, I'm not God and I don't know what's in their future, but I love this program of recovery, and it would not be the worst thing in the world for them to get, right? Of all the problems in the world, this one has been a great gift to me. Entonces realmente, si alguna vez ellos llegaran a necesitar este programa de recuperación, bueno, no sería algo tan terrible, porque realmente con todas las cosas terribles que pasan en el mundo, necesitar este programa de recuperación no es lo peor que te puede pasar. De hecho, para mí ha sido un gran regalo. So what I can really do for the people in my life is to demonstrate how much I love living in recovery. Entonces, lo que realmente puedo hacer por las personas que amo es demostrarle cómo amo vivir en recuperación. And my family will say, although I don't comment on what they eat, they say, you make a face, Mom. Entonces, aun cuando yo no hago comentarios sobre lo que comen, aun cuando yo no hago comentarios sobre lo que comen, ellos van a decir algo así como, mamá, hiciste una cara, como refiriéndose a su que está diciendo algo con su expresión, la expresión de su rostro. So I work very hard now on asking God to help me show up with a real, genuine smile, without judgment. Entonces yo realmente le pido a Dios, desde que noté esto, le pido a Dios que me ayude a mostrar una verdadera y genuina sonrisa y demostrarles que no los estoy juzgando. And as I was talking, I wanted to sort of leave with this kind of thought too, that this also goes towards people in the program of recovery. When someone calls me, I don't want someone to not call me because they haven't put the food down yet.
Y esto, bueno, ahora ya como para terminar me vino este pensamiento de pensar, así también es como quiero ser dentro del programa, porque cuando alguien sigue en la comida, yo no quisiera que esa persona sienta que no me puede llamar porque sigue comiendo. And I look to the leaders of the big book, the people who were in the big book, and they continued to help each other even as they were struggling to stop drinking. Cuando miro en el ejemplo que me dan las personas que son los líderes del libro grande, veo que ellos trataron de ayudarse el uno al otro, aún cuando algunos tenían problemas para dejar de beber. To the best of my knowledge, Abby didn't tell Bill, stop drinking and I'll come visit you in 3 days. It's not what happened. Hasta donde yo sé, cuando Evie lo fue a visitar a Bill, no le dijo, deja de beber y te vengo a visitar de nuevo en 3 días. No es lo que sucedió. Yeah. So that's really what I wanted to say about love and tolerance. Just and the real thing is that how lucky we are to have a code, that we have a code, and that's like a mission. Entonces realmente lo que quería hablar de este tema de amor y tolerancia es qué afortunados que somos de tener un código. Tenemos un código. Es como tener una misión. Thank you, and I'm going to pass. Gracias, y con eso concluyo. Beautiful, Melissa. So beautiful, so loving, so wonderful. We go now to questions and answers. And so I have a question, but I will let others go first because I'm so loving. Good girl. Patience. Una broma en referencia al tema que tratamos. Dice, ok, ahora vamos a pasar a preguntas y respuestas, y como soy tan amorosa voy a dejar que otros vayan primero, aunque yo ya tengo una pregunta. Ok, entonces, ¿quién tiene preguntas para Melissa? ¿Sabes qué, Goguito? Hay already preguntas en el chat. Ok, perfecto. Las buscamos. ¿Querés leerlas vos en español y yo en inglés o viceversa? A ver, yo leo en español, pues, From María. Melissa, gracias por estar aquí, me ha encantado tu compartir. Una pregunta, vengo de tener un amor y tolerancia insana gracias al programa solo por hoy, que esto me salga como un don de mi poder superior. Mi pregunta es, ¿qué haces cuando no puedes ser amorosa y tolerante esos días malos? Okay, so the question, Melissa, is this. Thank you so much for your sharing. Thank you for being here. My question is this one. I'm coming from having a kind of love and tolerance that got to an unhealthy point. Thanks to the program, just for today, this is coming more like a gift. But my question is, what do you do in those really bad days when you cannot be loving and tolerant? 10-step. I do a lot of 10 steps. Yeah. We pause when agitated or doubtful. So sometimes it means I get really quiet, which is, if you've grown up with me or if you've known me all my life, I'm never quiet. So when I'm quiet, it speaks volumes, right? It's louder than when I'm talking. I get quiet. Sometimes I'll even step away. Sometimes I'm just what? I just have to step away. Ok, entonces nos dice, pasos 10, un montón de pasos 10. Y sí, empieza a nombrar las instrucciones del paso 10, que son, hacemos una pausa cuando nos encontramos irritados o agitados o en duda, y entonces ella dice,
y la verdad es que me quedo muy, muy callada. Cualquiera que me conoce sabe que estar callada no es mi forma, que yo soy una persona que hablo mucho, pero el hecho de estar callada habla volúmenes, habla mucho de lo que me está pasando, y muchas veces me tengo que separar un poco de la situación, realmente muchas veces me alejo. Thank you, Melissa. Okay, here's the next question. So it's in English, so I'll read it in English. Can you say it in Spanish? Okay. Okay, it says, thank you for your service. I understand not prohibiting foods to the family. Nevertheless, if I'm starting and I'm still weak, it's really tempting for me to have certain foods at home right now. Is it okay to ask my family not to have this food home for a while? Ok, entonces esta persona pregunta, yo entiendo el concepto de no prohibirle comidas a tu familia, ok, lo entiendo, pero si es uno de esos días en los que yo no me siento muy fuerte en mi recuperación, es realmente tentador cuando en mi casa hay ciertas comidas. Entonces, ¿está bien pedirles que por favor no traigan esas comidas por un tiempito? So, yes. You know, I look at the doctor's opinion, and in the doctor's opinion, it talks about a definite hospitalization period. Okay. Entonces la respuesta es sí, y lo dice así enfáticamente, y nos refiere al libro grande, el capítulo La opinión del doctor, donde hay una parte del principio que dice que hay personas que tienen que pasar un tiempo de hospitalización. I can go there. Are you going to read it, Melissa? Or, yes. Okay. Yes. Yeah, well, it's going to be different in Spanish, so go ahead. I find it. I know how to find it. Okay, so it's in two different places in the doctor's opinion. It talks about hospitalization. And I'm gonna explain after I read it what I mean by hospitalization, because it'll answer that question. Entonces nos dice que en este capítulo de la opinión del médico hay dos partes en las que se refiere a una hospitalización, y que a medida que ella las va explicando, nos va a dar su manera de explicar esta hospitalización traducido a nosotros los comedores compulsivos. Okay, so it says, though we work out our solution on the spiritual as well as the altruistic plane, we favor hospitalization for the alcoholic who's very jittery or befogged. Okay, so that's one place. It talks about hospital. Ok, entonces la primera está en la página con números romanos 28, el último párrafo, y dice, aunque nosotros trabajamos por nuestra solución en un plano espiritual y altruista, estamos a favor de la hospitalización del alcohólico que está muy agitado o con la mente nublada. And then on the next page, at the very bottom, the last line, it says, of course, an alcoholic ought to be freed from his physical craving for liquor, and this often requires a definite hospital procedure. Y entonces en la página siguiente, 29 números romanos, el último párrafo, naturalmente el alcohólico necesita ser liberado de su deseo imperioso por el alcohol, y esto requiere con frecuencia un procedimiento definitivo de hospitalización para poder obtener el máximo beneficio de las medidas psicológicas. So when it says spiritual, that we're going to work on being spiritual and altruistic, that's loving and tolerant, right? That's like, but before we can even do that, before I can even start thinking of other people, I got to get the food out of me. Entonces, cuando estamos hablando de ser espiritualmente altruistas, lo que tengo que entender es que antes de ser amoroso y tolerante con otros, tengo que dejar de comer, bueno, ella dijo, tengo que sacar la comida compulsiva. Okay, but we have to do it. So when I work with like a new person and we talk about the hospitalization, we're going to put really tight parameters
structure between you and the food. And yeah, you're probably going to have to talk to your family about what that's going to look like temporarily. Ok, y entonces cuando yo trabajo con una persona nueva, lo que hacemos es que vamos a buscar una estructura de parámetros muy ajustados, en donde van a ser temporarios, pero ella va a tener que hablar con su familia para pedir ayuda con esto que va a ser temporalmente. But you may also have to be inconvenienced to move your eyes away from the food, meaning that you might have to take all of your food and pack it up for the first few days and put it in a little mini fridge. That might be what you have to do. Okay. Is that? I want to be sure that I'm understanding correctly. What you're saying is that you're going to be uncomfortable because you have to do extra things, like, for example, grabbing all your afternoon food. No, all the non-afternoon food and putting in a fridge for them to enjoy later, but not for now? That's what you're saying? No, I say the person who's looking to get healthy, this person, she's going to have to be a little uncomfortable. That's willingness. She may have to pack up her food and put it in either a cooler, okay, so that her family can have what they want in the fridge. Every family has a different way, right? My family, I could say to them, look, I need help. If you could help me for like 3 days, please don't bring it around me, right? Or I may have to be the one who gets a little mini fridge and keeps my food away from theirs. Okay. Entonces dice que ella les dijo, bueno, sí, por favor, voy a necesitar ayuda. Entonces, si por 3 días, por favor, pueden no traer ningún tipo de comida a casa, o lo otro que plantea es que voy a tener que aceptar que voy a tener que hacer cosas diferentes que me saquen de mi zona de confort. Entonces, por ejemplo, y para poder estar abstinente, yo me tengo que conseguir o comprar una heladerita chiquitita, donde voy a tener todos mis tapercitos separados de la heladera grande, donde el resto de la familia va a tener su comida, y bueno, a lo mejor es algo que tengo que hacer, aunque me saque de mi zona de confort. Right. And that when I was talking about being tolerant around other people's food, it's the assumption that for that person, you're free from the craving already. Y quiero aclarar que cuando yo estoy hablando de ser amorosa y tolerante de cómo la otra persona come, es bajo estamos asumiendo que estamos hablando de alguien que ya está recuperado, que vos ya tenés neutralidad con la comida y que esa comida no te molesta. And a good sponsor will help you figure out how to have a hospitalization in your own house, because you can do that. Y una buena madrina te va a ayudar a definir cómo podés tener una hospitalización, que yo acá agrego, a mí me han dicho tener como una terapia intensiva en mi propia casa. Una buena sponsor te puede ayudar a aprender cómo hacerlo. And that's temporary, not permanent. Y recordemos que esto va a ser algo temporario, que no va a ser una cosa permanente. Thank you very much. Thank you. Thank you. Thank you, Melissa. Here's another question. It says, do you reward your kids or students with sweet foods to reinforce positive behaviors? La pregunta es, ¿vos los premiás a tus estudiantes o a tus propios hijos con comidas dulces para, de alguna manera, para que ellos reinforce positive behaviors, para que tengan conductas buenas, para que I love that question. I saw it. I actually saw it when it was coming. I was like, oh, I can't wait. No. I used to. And now I don't, because when I thought about it, I've had so many little children in my class
I teach second grade. I've had so many children in my class who I see the obesity rate rising amongst children, and it would be an irresponsible thing as an educator to do that. So no, I don't. Yo solía hacerlo, la verdad es que solía hacerlo, pero cuando miro a todos esos niñitos y sé que el tema de la obesidad infantil es algo que está creciendo tanto, hoy en día pienso que sería una cosa muy responsable de hacer. So I'm going to tell you what I do, because it's one of my, and I miss my students, so I'll share with you what I do. I do a 10-minute dance party at the end of the day, if you were good. And that is like, that was better than any treat I ever had, and it was good. It's good for me, and it's good for them. And they laugh when they see their second grade teacher dancing like a crazy lady. And I love to dance, so I'll just dance around the room, and they're like, are we gonna get a dance party? Are we gonna get a dance party? Yeah, better than candy, better than candy. Entonces les voy a contar algo que hago, les voy a contar lo que hago en vez de las golosinas, porque esto es mejor que las golosinas. Si se portaron bien, al final del día, les hago una fiesta de baile y bailo por 10 minutos. Y eso es algo que es bueno para mí y es bueno para ellos. Y llega el punto que me preguntan, hoy vamos a tener fiesta de bailecito, hoy vamos a tener bailecito, y bueno, lo disfrutan más. And I've also recently, well, not recently, obviously before the pandemic when we were home, but I've made with the kids, I eat a lot of fresh vegetables, and I always tell everybody, it looks like a rainbow when I eat it, because I eat all the different colors. I made rainbows with the kids with vegetables, and that was like amazing. I gave them all different little vegetables, and they arranged it on a paper plate, and looked like a rainbow. I've done it with fruit. I mean, you can do healthy stuff with kids, and hopefully I educated them a little bit. Y realmente hay cosas saludables que podés hacer con los chicos y ojalá enseñarles algo más saludable. Por ejemplo, algo que yo hago y que he hecho más de una vez, con vegetales, con frutas. He llevado frutas y vegetales a la clase para que hagan un arcoíris. Y les dejo saber que yo como arcoíris de colores, y entonces en el plato van armando un arcoíris con todos los colores de las frutas o los vegetales, y les encanta. Yes, that's a lovely idea. Okay, here's a huge question, but it's interesting it's what you're saying. Okay, it's in Spanish. So, mi esposo y yo somos de OA, de CCA. Y estamos en recuperación. Hemos hecho muchos cambios en nuestra alimentación y en nuestras vidas. Comemos saludable y últimamente ejercitamos en familia. Mis 2 hijas tienen sobrepeso y obesidad y eso me causa mucha culpa. ¿Cómo puedo trabajar esa culpa? Mi hija tiene 11 años. Yo tengo 5 años en CCA y he tenido una gran baja de peso y como muy saludable, pero no sé cómo ayudarle. Igual yo no compro nada que le afecte, pero si me lo piden, sí, pero con moderación. Tengo duda, ¿cuál es el límite entre lo que puedo hacer y no al respecto? Porque tampoco quisiera hacerle tanto hincapié con los alimentos, no sé si pueda propiciar algún desorden alimenticio o algo así, pero también sé que mi responsabilidad como mamá, apoyarla. Agradezco tus sugerencias, gracias. Okay, so this person is going to be very grateful if you can give her suggestions about this situation. She and her husband are in CCA, in OA, and she has a huge lost weight. Her husband and her are very committed. They exercise, they eat healthy, but the 2 daughters don't. One of them is 11 years old, and she's obese. So there's a lot of guilt around this, and she in general doesn't buy anything like you unless the kids ask a specific, same thing. But what she says is that she's very doubtful about the boundaries of doing this, because she doesn't want with this behavior of not buying anything to reinforce an eating disorder. So she feels responsible, but needs suggestions about that. I am encouraging an eating disorder, not
telling them not to eat it and not to buy it, what to do? Yeah. That's a really good question. It really is. It's I have to think back to my own experience as a child who suffered with obesity on and off through the years. And we either trust God or we don't. You know, I don't believe there was, sorry, I know you want to interpret, right? Please. Entonces lo que ella nos dice es que es muy buena pregunta y que para contestarla se va a referir a cuando ella era chica y su experiencia de niña obesa. Y lo que nos dice es que o creemos en Dios o no creemos. Go ahead, Melissa. So, and in my prayers, you know, and I'm a big prayer person, right? Because we need God. I ask God to give me the wisdom to fulfill the role that He assigned me as a parent. Ok, entonces lo que ella dice es cuando yo oro, y créeme que oro mucho porque la oración es muy importante para mí, yo le pido a Dios que me dé la sabiduría para llevar a cabo el rol que Él me ha otorgado. And I think you keep being healthy. You keep being healthy. Bring healthy food in the house, but I would not forbid anything from being eaten. And you know, the best thing you can do is recover. Ok, entonces vos seguí manteniéndote saludable. Vos seguí haciendo lo que tengas que hacer para seguir con tu sanidad. Y no, sí, me parece que no sería bueno prohibir nada en la casa, pero realmente lo mejor que podés hacer es lo que decimos siempre, recuperate. Yeah, and sorry, my husband walked in the room, so I got distracted for a second. Hello. He's learning that Zoom is like, we're on video, dude. You gotta be careful. You know, I don't believe that we can cause, I don't believe, in my belief, I didn't cause this. No one caused this. No one else can cure it, right? But you can make recovery look like the gorgeous gift that it is. Y realmente yo no pienso que yo pueda causar esta enfermedad en otra persona. No la causo, no la puedo curar, pero bueno, y habla de la recuperación, es cierto que la recuperación, you say that recovery, that you don't cause it. It looked like a beautiful gift. That's what you can give your children. Ok, entonces lo que dice es que la recuperación de ella misma es como un regalo hermoso que le puedes dar a tus hijos. So my children will never hear me say, ugh, I have to go to a meeting. Or, ugh, yeah, no, I have to call my sponsor. Or never. That never comes out of my mouth. They see me do it, and it's not fake. It's the joy of my life. Entonces realmente mis hijos, por ejemplo, nunca me van a ver que yo voy a decir, tengo que ir a un meeting, a una reunión, tengo que llamar a mi madrina. No, me ven a hacerlo. Y es el mejor regalo que les puedo dar, que vean que lo hago. And if you're feeling guilty about your children's poor health or the obesity, ask God to remove that. Ask God to help you, you know, remove those feelings. That those aren't helpful. Y si realmente te sentís culpable de la obesidad de tus hijos, de que no coman saludablemente, pedile a Dios que te saque esa culpa. Pedile a Dios que te la saque porque realmente no es algo que ayude a nadie. And not to worry about other, because I'll tell you, because my own children have weight issues. Not to worry what other people are thinking. Oh, sure, she takes such good care of herself, but look at her children, right? If that's in your brain,
try to move away from that thinking. Ok, y ojo, que no te pase como a mí, porque yo tengo hijos que tienen problemas de obesidad, que no te importe lo que los otros piensen, porque te vas a encontrar con que a lo mejor otros piensan, ay, mira ella, qué bien que se cuida ella misma, y mira los hijos cómo están. Eso que no te importe. Beautiful, Melissa. Melissa, I skipped a question before. Es que me salté una pregunta aquí, perdón. Dice, está en español, Gogito, la voy a leer en español. Gracias, estoy en camino, tomada de la mano de mi poder superior a mi recuperación. Empiezo a identificar cuando me enojo, mi parte del paso 4, creo que dice ahí. Me tengo y tengo a los demás amor y tolerancia posibles mientras me conecto más permanente a mi poder superior. Eso es una pregunta. Ok, repetime la última parte que no la Ahí veo. está, Gogito, está en el chat. ¿No está en privado para vos? ¿No? Ah, sí, está privado para mí. Joder. Ok, entonces ve. La pregunta es Al final. La pregunta me es tengo y tengo a los demás amor y tolerancia posibles mientras me conecto más permanentemente a mi poder superior. Ok, la tengo, creo. Ok, so the questions first say thank you, and then it says that this person is in her path of recovery, that she's dealing better with rage, and that she's right now doing in step 4. And the question is, do you think that I can be more loving and tolerant to myself and others when I connect more and better to my higher power? Absolutely, that's where we get that. Absolutely, that's why. Yeah, I need that connection with God, not just to help me put the food down, but to be a loving person. Definitely. Sí, definitivamente, absolutamente, de eso se trata. Es de él, de quien tomo para poder ser más tolerante y más amorosa. Sí. Great, thank you, Melissa. Claudia, adelante. Thank you so much. Thank you so much, Melissa. Beautiful. Oh, love you so much. Okay, I have a question, and I'll say it in English first, and then I say it in Spanish so you can think about it. Are you having a hard time hearing me? A little bit, yes. Okay, let me turn off my camera. Okay. Now, can you hear me? Yeah, I can. I'll little bit. Habla más fuerte, Claudita. Let me see. How about now? Yes. Sí. Is that better? Mm-hmm. Okay. So my question, and I'll say it in English first so you have a little bit of time to think about it. So what can we do as a group to be more loving and tolerant with other OE groups? There's a lot of separation between different groups and different methods of working the program, different food plans, different literature. I believe there's a lot of fear under that. So how can we work and be more tolerant, within our group, outside other groups, work, in that unity? We've seen it in our group. So now I'm going to say it in Spanish. Entonces la pregunta que yo le tengo a Melissa es, ¿cómo podemos ser más amorosos y más tolerantes adentro de OACCA? Entre los diferentes grupos. Hay diferentes métodos de trabajar el programa, diferente literatura, diferentes planes de comida, y en general hay mucha separación y mucha división en el programa. Entonces le digo a Melissa que qué podemos hacer como un grupo y como personas para trabajar en esa unidad, en ese amor y en esa tolerancia, aunque tengamos métodos distintos y planes de comidas diferentes. And I just want to add, Melissa, so how can we do that? Even though we have different food plans, different ways to work the program, different literature that has helped us. Thank you, Melissa. Thank you. Yeah, so I think a very easy action we could do is not talk poorly about another group's way of doing it. Sometimes I hear that, and I've done it myself, where I've said, oh, well, in the regular rooms of OA, or you go to a meeting and criticizing other groups. And I have heard it. I've heard some wonderful speakers
who will be really quick to point out what's lacking in other groups. And I think that's how we can not do it, right? I think, sorry, you want me to stop? No. Oh, I thought she was going to translate it. Oh, okay. Yeah, I'm you're sorry. muted. I didn't know what you were You're talking muted. about. You're muted. Coquito, you're muted. Ahí está. Entonces, yo creo que lo más importante es no hablar de mala manera de otros grupos. Y honestamente es algo que hasta yo reconozco que he hecho. Creo que me pasa a veces que voy a un meeting y que escucho a una reunión y que escucho un orador que es buenísimo, pero los escucho que son muy rápidos en levantar el dedito acusador y apuntar a otro grupo. Y creo que eso es lo primero que tenemos que hacer, no hablar mal de otros grupos. Go ahead, Melissa, sorry. And our literature says we have no monopoly on God. Y nuestra literatura lo dice, el libro grande dice que no tenemos monopolio acerca de Dios. Yeah, so I don't talk poorly about any other way of having a spiritual relationship, whether it's in the rooms of OA or elsewhere. It's not my place. Entonces realmente hoy entiendo que no es mi lugar, y es algo que no hago, hablar mal hablar mal de ninguna otra manera de encontrar a Dios, de ninguna otra disciplina espiritual, ya sea dentro de OA o fuera de OA. And for myself, I've spoken at some big events, and one, like I did like a Region 6, and the woman who was organizing it, she really impressed upon me. She said, please do not talk poorly about any OA literature, because I guess that happens there, and it does not encourage unity, and we are unified. We're unified, so I don't trash talk any literature at all either. Y otra cosa que me pasó es que una vez estaba dando servicio para la región, I'm sorry, ¿cuál era? 6. Que estaba dando servicio para la reunión 6, y una señora me dio una lección muy grande porque ella dijo, por favor, no hablen mal tampoco de la literatura, de toda la literatura de OA, porque, bueno, hay gente que tiene diferentes opiniones sobre ciertos libros, y entonces eso no es algo que nos ayude para la unidad de OA. That's really... Yeah, that's great. And it's good to promote that, Melissa. Sí. My own, I just did. Just did. Okay, here's another question. Thank you, Melissa. You project love and tolerance. So true. I have had a real hard time tolerating the current political situation. It is so hard for me to be around people that do not have the same political view, let alone that tolerate their views. Even thinking about makes me uncomfortable. Ok, entonces esta pregunta se refiere específicamente a la política. Y primero que todo le dice a Melissa que ella realmente proyecta esto que nos está, de lo que nos está hablando, que es el amor y la tolerancia. Entonces esta persona cuenta que se le hace muy difícil tolerar la situación política actual de Estados Unidos, y que especialmente estar alrededor de gente que tiene puntos de vista diferentes a los de ella, y ni hablar de cómo piensan, de cómo ven las cosas. Entonces nos dice que even thinking about it, que solamente pensar en cómo se están haciendo las cosas políticamente en este país, en Estados Unidos, la hace sentir poco confortable, incómoda. Yeah. So I'm so glad that question was asked, because I really thought that's got to be asked. Thank you. Estoy contenta que alguien pregunte esa pregunta porque pensé, alguien tiene que preguntar eso.
And in fact, I'm looking at a text because a dear friend of mine in program this morning had that same wonderings. Y estoy mirando en mis textos porque esta mañana una amiga en el programa tuvo una situación parecida. And she was asking me specifically because she's thinking about going to a demonstration for, I guess, for peace, for solidarity, really for what's going on right now in the States. Ok, Laura, por favor, ¿puedes cerrar tu micrófono? Espérate, yo lo hago a ver si querés. Ok, gracias. Entonces, Perdón. esta amiga que esta mañana la llamó porque iba a ir como una demostración, creo que por lo que entendí como un evento político. So what I came to was love and tolerance is my code, so I can peacefully promote my code, right? Entonces, lo que ella le dijo fue, el amor y la tolerancia es nuestro código y puedo de una manera pacífica transmitir mi código. And what I was thinking that would look like, right, would be prayer vigils, because that's peacefully supporting my code, peaceful demonstrations, and supporting ethical issues. Entonces ella lo que se puso a pensar es cómo ayudar a la amiga para poder expresarse políticamente de una manera que represente el amor y la tolerancia. Entonces, hacer vigilias que sean pacíficas, otro tipo de demostraciones que sean pacíficas, otras maneras, y de una manera buena expresar sus opiniones, de una manera muy fácil en la palabra pacífica. And when I look at the literature for the answers, it says, our very lives as ex-problem drinkers depend upon our constant thought of others and how we may help meet their needs. Can you tell me exactly where, that one I don't know where it is. It's, you know what, it's so funny because I sent my friend the text. I think it's... Otherwise it's okay, otherwise I translate it closely, as close as I know. I'm trying to think where I got it. It's okay, yeah, let's translate it. Can you say it again? I will. Our very lives as ex-problem drinkers depend upon our constant thought of others and how we may help meet their needs. Ok. Nuestras propias vidas como comedoras compulsivas recuperadas depende en el hecho de pensar pensar en los otros y de cómo podemos ayudarlos a suplir sus necesidades. And then we're also told we asked God to mold our ideals and help us live up to them. Y el libro grande también nos enseña a pedirle a Dios que moldee nuestros ideales. So I think the problem is that people are wondering, like, does it mean that, you know, do we stand by and do nothing when injustices are being done because we don't get involved in controversy? Ok, entonces eso significa que no vamos a hacer nada, nos vamos a quedar al costadito y dejar que las cosas pasen porque no nos queremos meter en controversias. And because that was, you know, that's what they say happened in Nazi Germany, right? Ok, porque si se ponen a pensar, eso es lo que dicen que ayudó a los nazis de Alemania. El hecho de que la otra gente fue como que se quedó en el molde y no hizo nada. That a big crime is when good people stand by and do nothing. A big what? I'm sorry. Crime. Oh, que uno de los crímenes grandes, o sea, es un crimen grande cuando uno está viendo una injusticia y se queda al costadito y no hace nada, no se mete. And so where we're talking about feeling intolerance towards people with differing views, my arguing, in my opinion, my arguing with them is not necessarily going to change it, but my demonstration, how I choose to live, how I choose to do. Now, it could mean a peaceful
it could mean a peaceful demonstration, but arguing with my mother-in-law right now because she supports one political candidate and I support another, that's not going to do anything for social justice. In my Your humble opinion for social justice. Ok, entonces ella dice, hablando de este tema de amor y tolerancia, yo pienso que discutir, porque tenemos maneras de ver las cosas diferentes, discutir con otros, realmente no va a hacer ningún cambio. Lo que va a hacer el cambio es la demostración en mis actos, y acá vuelve a usar la palabra de manera pacífica, o sea, de cómo ella demuestra de manera pacífica lo que ella piensa y con su vida. Creo que hizo así como una referencia con sus actos. Entonces finalmente cierra diciendo, discutir con mi suegra de uno de los candidatos de ahora, porque yo le voy a candidato, no va a hacer nada por la justicia social. And Melissa, we have to officially close. Can we officially close and then continue? Yes. Though? Can you close us with the serenity prayer? Yes, and I was just going to answer the question with that. That's how we find out. It just pulled it out in front of me. Wow. Okay, go ahead. To do it with me so Dios, concédeme la serenidad para aceptar las cosas que no puedo cambiar. Valor para cambiar aquellos que puedo. Y sabiduría para distinguir la diferencia. Que se haga tu voluntad y la mía. Beautiful. Thank you. That's beautiful. I've been working on it every day. You did a wonderful job. Melissa, wonderful. We can continue. I mean, we don't have to stop, but officially, the group conscious said that we have to stop on time. So, okay, officially it's over, but we can continue the same. Okay. And then there is another question too after that. You were going to answer, so say more about that. No, that was really it, that we say the serenity prayer so that we can distinguish what it is. Oh, wow. Yeah, right. Okay, Gogito, 1 second. There are 2 questions then. One question says, 2 people are saying, thank you, that you resolved the resentment today. That they had a resentment, you resolved it for that. Oh, yeah. And the other lady about the kids says you are super helpful with your response. Let me see, where was it? 1 second. ¿De qué manera podemos ayudar mejor? Sí, esa. Ajá. ¿De qué manera podemos ayudar mejor al otro mientras esperamos que llegue a su propio fondo? Okay, so the question is, so which one is the best way to help better the other person until they touch bottom? They hit bottom, sorry. Say that again. What is the best way to help somebody else while we are waiting for the other person to hit bottom? Yeah. Well, we can share our experience, our strength, and our hope, right? Hold on. That's my dog. She's agreeing. Entonces, Melissa empieza diciendo, lo primero que podemos hacer es compartir nuestra propia experiencia, fortaleza y esperanza. And I think be loving and kind, without making the floor too soft. Ok, y nos apunta que ser amorosas y amables sin hacer que ese fondo sea demasiado blandito. Mm-hmm. That's beautiful. Okay, Gogito, go ahead. Le quería preguntar a Andrea si se me hace un poco vago a mí la pregunta. ¿Le puedo pedir clarificación? La respuesta. ¿Sí? Melissa, I feel that can you give examples? Can you give examples? Like, I don't know, I have the feeling that the person is asking for an sponsee. I don't know, maybe not, I am assuming. But can you give examples of how not to do the bottom too soft? Entonces le pido si nos puede dar un ejemplo de qué significa con eso de
hacerlo blandito, que no sea muy blandito el fondo. So with a sponsee, are we talking? So, okay, so if let's say I've got someone, first of all, I can't sponsor someone until they put the food down. Okay. But I can still be a friend and a fellow, but I can't sponsor you until you put the food down with support. Por ejemplo, ahora nos va a dar un ejemplo de cómo este caso llevado a un ahijado. Dice que ella puede ser amiga y compañera en la hermandad de otra persona, pero no puede ser su madrina si la otra persona no está dispuesta a dejar la comida alcohólica. O si no la ha dejado. Creo Si que no dijo no la ha dejado. Okay. So if somebody is relapsing a lot, you let Do them I go. drop them? Do I drop them? We will go over, well, I really take my directions from the book, and never does it say to drop somebody. It doesn't. It does say that we continue working with them. So with means they are working. The person who is struggling with the food is going to have to do a lot of work. That's the truth. And that's what I do. And it usually means that they're not busy enough with the work until the spiritual solution can happen. Ok, entonces lo que dice específicamente acerca de ser una madrina, yo le digo, bueno, pero entonces, ¿qué significa? Que si la persona sigue teniendo un montón de recaídas, ¿la dejas ir? Y ella dice, yo lo que hago es lo que dice el libro. Y el libro me dice específicamente que yo tengo que seguir trabajando con la persona, pero lo que eso significa es que las dos estamos trabajando, que esa persona también está trabajando, como haciendo alusión de que no va a seguir con una persona que no está haciendo el esfuerzo, que no está trabajando, pero que si la persona está, y que es un montón de trabajo, esto de hacer los pasos, agrego yo, entonces, que si la persona está lo suficientemente ocupada para que esa parte espiritual trabaje, no la dejaría. And what I do, and this is going to sort of lead into this whole idea of sponsorship, but what I really do with someone is we create a list together of how are you going to demonstrate willingness? Y entonces lo que hago específicamente es que creamos una lista juntas de buena predisposición, de ganas. ¿Cuáles son las cosas que tenés ganas y buena predisposición para empezar a hacer, para estar abstinente? Y la creamos juntas. And I'm going to hold you to that list. I'm going to really hold you to that list because it's one we create together. Y es una lista que creamos juntas, y en esto de estar juntas también significa que yo te voy a mostrar la lista, la vamos a trabajar, o sea, es algo que como que vas a ser responsable de esa lista que yo te voy a recordar. And if they're not willing to do those things on the list, they're not ready, and I can just be a friend, but I can't work with them. Y si no tienen ganas, si no están dispuestas a hacer las cosas de esas listas, significa que no están listas, valga la redundancia en español. Y bueno, y puedo ser tu amiga, pero sí, no voy a ser tu madrina. Coquito, did you have a question of your own? I do. Yes. Ok, yo le voy a preguntar, yo soy una persona muy intolerante cuando se trata de la recuperación, porque siento que hacer las cosas de una manera diferente a la que yo entiendo que me lleva a recuperarme, mantiene a mucha gente en el dolor de esta enfermedad y posiblemente aleje a mucha gente al punto de la muerte, de que no vuelvan al grupo y se terminen muriendo con esta enfermedad. Entonces le voy a preguntar, porque siento que en los intergrupos, por el hecho de yo no hablar y no querer entrar en controversias, las personas que son más autoritarias a veces o con mucho ego terminan dominando lo que se hace, y eso me da mucha rabia. Okay, so my question is specifically about intolerance
in the leadership in a way. And what I felt when I was a delegate in intergroup, that I have to stop doing it because it was attempting again my abstinence, is that if the people that work the program and try to inflate their ego, let others, because we don't enter in controversy, then the people that is the seeker and with big inflated egos are the ones that are deciding for all. And I had a really hard problem with that. Yeah. Can you give me a suggestion? Yeah, that's good. That's a good question. I know. So I'll share just, I think we have to do our small part. I think we have to do what God puts in our heart to do. We each have our own, there's a part where it talks about the sex ideals, and it says like, that these are neither like, I'm trying to think what the wording was for it. Because I had it recently, I was sharing this with somebody, and we each have our own special talents and our gifts. And they're not to be like, it talks about it as our powers for sex, right? That's sort of how it talks about it, like our sexual powers are neither good nor bad. They're not to be loathed or despised, but to look at. And I think if I'm going to draw that conclusion, God gave me different gifts, different things I'm good at doing. And I should use that to be helpful. So if you have a wonderful way of bringing something to those roles without thinking that you're God, then you bring it, right? And so there was something that was happening in one of my local meetings that I didn't. Sorry, I'm going to translate to be sure that I can miss anything. Okay. Nos dice que todos tenemos que hacer nuestra pequeña parte, y como ejemplo se refiere a la parte de los ideales sexuales, de la conducta sexual, porque no es que vamos a hablar de sexo, sino que se va a referir a esto como método para usar. Cuando habla de los ideales sexuales, podemos ver que todos tenemos diferentes talentos y dones, y que entonces tener un talento, un poder sexual no es algo ni bueno ni malo. Entonces dice que de la misma manera todos podemos usar las cosas que tenemos que no son necesariamente buenas o malas para ayudar a otra gente. Okay, so we can be useful to help others. That's what I left. Yeah. Okay. So I was saying that I had an issue at one of my local meetings that I didn't like something, and I didn't think it was aligned with what, and I did. I stepped up, and I just took a more active role in the leadership, but always seeking God to help me do it, with a tender spirit. Thank you. That's beautiful. Entonces me cuenta que a ella le pasó algo parecido que a mí, que en su OA presencial, de donde ella vive, había algo que estaban promoviendo que a ella le pareció que no estaba alineado con los lineamientos del programa, y que en ese caso ella sí tomó un rol más activo. Stand-up es así como decir, bueno, no que se impuso, pero levantó su voz, dijo lo que pensaba, pero que siempre, siempre, siempre teniendo muy en cuenta en estar haciendo la voluntad de Dios, en estar en contacto con Dios para poder hacer su voluntad. Thank you. Okay, good. All right. Melissa, I have a question. Can I ask you a question? You can ask me a question. Thank And you. I translate after you, Clarita. O decirle en español también. Okay. Melissa, you mentioned that you meditate on loving others, and so I wanted to ask you how you do that. La pregunta es que Melissa mencionó que ella medita, se enfoca en amar a otros en su meditación, entonces quería que me explicara cómo hace eso. So it's with practice. I'll show you my chair. That's my chair in the corner where my pocketbook is now. I sit in my chair. I put on some music. I've done some guided meditations.
sometimes those are good when I can't stop my internal chatter, but it's just practice. I just put on some music, I close my eyes. Sometimes I have a front porch I like to go on to. I'll go sit on my front porch. I'll listen to the birds. It's just, just practice, really. And you think about loving others? Yeah, I do. Yeah, I just start, actually, sometimes what I do is I go through almost like my family tree. And I'll close my eyes and I'll start with my mom, and I'll think about my mother. My father's no longer with us, so I'll go to my mom and I'll think about loving my mother and sending her love. And I'll think about my brother. Like, I'll really just almost go down my family tree and just meditate on loving my family, thinking about it. Lovely. Ok, entonces al principio cuando Clarita le preguntó sobre la meditación, ella se refirió a la meditación en general y dijo, bueno, tengo este rinconcito con esta silla, y nos mostró una silla en el video donde ella se sienta y nos dijo, cierro los ojos, es todo cuestión de práctica, pongo música. A veces cuando mi cabeza no para de hablar, lo que hago es usar una meditación guiada, porque escucha la voz del otro para concentrarse. Y también en el frente de mi casa tengo un frente muy bonito donde me siento ahí y escucho a los angelitos. Pero después cuando Clarita le preguntó específicamente sobre, pero vos dijiste que tu meditación es sobre amar a otros, sobre amar y tolerar a otros, le dijo, sí, eso es lo que hago. Lo que hago es pensar como en un árbol genealógico, y entonces literalmente de mi mamá para abajo voy pensando en todos los miembros de mi familia que están vivos, porque se refirió que el papá ya no está, y en pensar cómo lo puedo amar y tolerar mejor hoy. Beautiful. Good. All right. I definitely hear that my friends are, and I hear them. So. Okay, Melissa. Well, I have thank you to be a so lovely much. host. Thank you for being such a lovely presenter. And tolerant, loving and tolerant. Thank you. I loved being here with you guys. Beautiful. We see you soon. Thank you. Bye, Melissa. Yes. Bye, guys.